Una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana es la encarnación del Hijo de Dios. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para salvarnos. Él asumió una naturaleza humana, igual que la tuya, igual que la mía, excepto en el hecho de que Él nunca pecó. Jesús era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. Su humanidad no disminuyó ni limitó su divinidad en ningún sentido. Pero de la misma manera, su divinidad no dotó de poderes sobrenaturales su humanidad. Jesús no era una especie de Superman. En palabras más sencillas, Jesús realmente era hombre a pesar de ser Dios. Y realmente era Dios a pesar de ser hombre. Esto es imposible de entender con nuestra mente finita, pero esa es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Jesús tenía un cuerpo humano, como el nuestro, con todas las limitaciones que eso conlleva. Jesús estuvo sujeto a las leyes de crecimiento. Jesús sintió hambre. Jesús sintió cansancio. A Jesús le dio sed, como cualquier ser humano. Mis hermanos, para los israelitas del primer siglo, Jesús era un judío común y corriente. Común y corriente. Si nosotros pudiéramos tomar el túnel del tiempo y llegar a Palestina en el siglo primero y vemos a Jesús con los discípulos, no podríamos distinguir quién era Jesús. Aunque en ningún momento Él dejó de ser Dios, la gloria de su divinidad quedó temporalmente escondida tras el velo de su humanidad. Con la excepción del evento que vamos a estudiar en la mañana de hoy en Marcos capítulo 9. Yo les ruego que vayan una vez más al texto que Lester leyó esta mañana, Marcos capítulo 9. Vamos a estar estudiando los versículos 1 al 13. Y hermanos, yo les ruego al Señor, he estado rogándole al Señor que me conceda hacerle justicia a este pasaje en esta mañana. De hecho, es un texto que comencé a estudiar antes de irme de viaje, hace más de un mes. Y todavía me siento honestamente que apenas he podido rasgar la superficie de lo que está escrito allí. Mis hermanos, hay tantas cosas en este relato, y todas de tanta trascendencia que créame, no ha sido una tarea fácil decidir qué incluir en este mensaje y qué dejar afuera por causa del tiempo. Y es mi anhelo y mi oración que la contemplación de esta escena tan extraordinaria pueda ser profundamente consoladora, profundamente iluminadora y profundamente transformadora al mismo tiempo. Lo primero que hace Marcos al relatar lo que sucedió aquí en Marcos 9 es ubicar este evento en su contexto histórico. Noten los versículos 1 y 2. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. 6 días después de qué? Bueno, 6 días después de lo que había sucedido en la región de Cesarea de Filipos y que nosotros estudiamos en el último mensaje de esta serie, lamentablemente hace más de un mes. El Señor Jesucristo había preguntado a sus discípulos qué decían los hombres acerca de Él. Marcos capítulo 8 versículo 28. Y les respondieron diciendo: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, pero otros uno de los profetas. Y Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo,
En el pasaje paralelo se nos da una versión más extensa de esta conversación entre Jesús y el apóstol Pedro. Lo que él dice acerca del Señor en representación de los 12 es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le responde con estas conocidísimas palabras: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia que Jesús está edificando tiene como fundamento, tiene como base esta verdad fundamental que el apóstol Pedro acaba de revelar acerca de él. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, que fue ampliamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, pero es al mismo tiempo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo como hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. Noten lo que el Señor continúa diciendo en el versículo 31 de Marcos 8. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Era necesario que ese Jesús, a quien Pedro ha identificado como el Cristo y el Hijo de Dios, fuera a Jerusalén y allí padeciera en manos de los líderes religiosos de Israel, que fuera muerto y que resucitara al 3er día, porque de otro modo era imposible pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Es precisamente la identidad de Jesús como el Dios encarnado lo que le da valor y significado a su muerte redentora. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario puede limpiar nuestros pecados, porque es la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Pero eso es algo que los discípulos no podían entender. Versículo 32 del capítulo 8. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. En ese momento Satanás estaba usando a Pedro, y esto es muy importante para entender la escena de Marcos 9. Satanás estaba seduciendo a Pedro para que a su vez tratara de que Jesús obtuviera gloria sin cruz. Pero eso es imposible, hermanos. Es imposible para Cristo, y en otro sentido diferente es imposible para los cristianos también. Versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis hermanos, el siervo no es mayor que su Señor. Si Cristo no obtuvo la gloria sin cruz, nosotros tampoco podemos. El que quiera salvar su vida, el que quiera mantener su vida para sí mismo, haciendo su voluntad, buscando su propia gloria, haciendo lo que él quiere hacer, va a perder su vida. Pero el que pierda su vida porque la entrega totalmente a Jesús para que Él sea su amo, para que Él sea su Señor, ese la hallará. Mis hermanos, la cruz no es el final del camino. El Señor Jesucristo resucitó, como acabamos de cantar.
Él ascendió a los cielos y algún día volverá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y dice en Mateo 16:27 que Él entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mis hermanos, nosotros seguimos a un Señor que fue aborrecido por el mundo, a un Señor que fue crucificado. Y los cristianos vamos detrás de Él, transitando por el mismo camino que Él transitó. Si el mundo se aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo, ustedes son míos. Esa era la lección que los discípulos necesitaban aprender en ese momento. Pero entonces el Señor hace una declaración sorprendente en el versículo 1 del capítulo 9 de Marcos, y que prepara el camino para la escena de la transfiguración. Cristo dice en Marcos 9:1 que algunos de los que estaban allí, refiriéndose de manera particular a Pedro, a Juan y a Santiago, iban a contemplar un destello de la dignidad que Cristo posee como Dios y como Rey, y que será plenamente manifestada al mundo cuando Él regrese en la gloria de su Padre. Y eso fue precisamente lo que sucedió 6 días después. ¿Estamos todavía en el carril? La conversación en Cesarea de Filipos, 6 días después, el Señor se transfiguró, dice Marcos capítulo 9 versículo 2, delante de Pedro, Juan y Santiago. La palabra transfiguración es una palabra griega que todos ustedes conocen, o la mayoría de ustedes conocen. Es la palabra griega metamorfosis. El Señor Jesucristo tuvo un cambio de forma, un cambio de estado. Dice en Lucas 9:29 que la apariencia de su rostro se hizo otra. Mis hermanos, momentáneamente en el monte de la transfiguración, el Señor descorrió el velo de su humanidad para que Pedro, Juan y Santiago pudieran contemplar quién era Él realmente en toda su gloria. Y que al mismo tiempo estos 3 discípulos tuvieran un adelanto de la segunda venida. La transfiguración es un tráiler de la segunda venida. Y el Señor no quiso que nadie más estuviera presente esa noche con Él. Dice que subió a un monte alto y allí se transfiguró. Y esto por varias razones. Por un lado, la ley de Moisés establece que todo asunto debía ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Así que no era necesario que haya más personas allí. De manera que estos 3 discípulos eran suficientes. Por otra parte, estos hombres pertenecían al círculo más íntimo del Señor Jesucristo, y los 3 iban a jugar un papel de suprema importancia en los primeros años de la iglesia: el apóstol Pedro, el apóstol Santiago y el apóstol Juan, que escribió 5 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, la razón principal probablemente por la que el Señor no quería que las multitudes se expusieran a ese despliegue de su gloria era para que no trataran de hacerlo rey antes de tiempo. Y sin haber entendido la verdadera naturaleza de su obra salvadora. Por eso prohíbe tajantemente a estos discípulos que contaran a otros lo que vieron esa noche hasta después de su resurrección. Noten el versículo 9 del capítulo 9. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Es en ese contexto que ocurre el evento de la transfiguración. Versículo 2, una vez más: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Yo les decía, hermanos, hay muchas cosas aquí. Esta escena que Marcos está describiendo
es muy parecida a lo que ocurre en Éxodo capítulo 24, cuando Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Moisés subió al monte con un grupo de testigos, lo mismo que Jesús. La nube de la gloria de Dios descendió sobre el monte, lo mismo que ocurrió en la transfiguración. Ellos escucharon la voz de Dios en ambos eventos. Y más adelante en Éxodo capítulo 34 versículo 29 dice que la piel de Moisés resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Así que estos dos incidentes fueron muy similares, pero con una gran diferencia. Moisés reflejaba la gloria de Dios, así como la luna refleja la luz del sol. Pero en el monte de la transfiguración, Cristo mostró su propia gloria. Por un instante Jesús permitió que su carne humana no pudiera ocultar por completo el brillo de su gloria divina. Mis hermanos, lo que ocurrió aquí no fue que vino una luz del cielo y se posó sobre Jesús. Lo que ocurrió aquí fue que una luz potente emanó de su cuerpo. Su rostro resplandeció como el sol, dice en Mateo 17:2. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras adquirieron un brillo sobrenatural. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la imagen misma de su sustancia. Y eso fue precisamente lo que vieron los discípulos en el monte esa noche. Más adelante, años más tarde, el apóstol Pedro iba a escribir en su segunda carta, y lo vamos a ver en un momento, que ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Y Juan el apóstol escribió en su evangelio: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que los discípulos vieron esa noche no fue otra cosa que los destellos de la gloria y la majestad que solo pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Ahora, ¿cuál es el significado y el propósito de todo esto? Mis hermanos, ¿por qué Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago para que vieran eso? Para confirmar y fortalecer la fe de estos discípulos que todavía no eran capaces de entender lo que Jesús les había dicho en Cesarea de Filipos 6 días atrás. ¿Cómo es posible que Jesús fuera el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que al mismo tiempo tuviera que morir en una cruz? Eso era lo que los apóstoles no podían entender. Y es aquí precisamente donde entran en escena Moisés y Elías. Dice en el versículo 4: y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Yo me río porque nosotros tenemos que suponer que los discípulos ya estaban espantados cuando Jesús se transfiguró. Pero ahora de repente aparecen estos dos personajes del Antiguo Testamento hablando con Jesús como si fuera la cosa más natural del mundo. Y lo bueno es como Marcos lo dice, ahí estaba Moisés y Elías hablando con Jesús. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no se aparecieron Abraham y David? O Jeremías y Daniel. ¿Por qué Moisés y Elías? Esto es crucial. Tenían que ser Moisés y Elías, porque estos dos hombres representan las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Fue a través de Moisés que Dios reveló la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y Elías fue el primero de una línea de profetas enviados por Dios en el Antiguo Testamento para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Tanto la ley como los profetas apuntaban hacia Jesús. ¿Recuerdan ustedes
esa conversación con los discípulos que iban camino a Emaús después de la resurrección. Ellos no entendían el hecho de que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, y Cristo le dice: oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De hecho, hermanos, noten cómo concluye el Antiguo Testamento. Yo les ruego que vayan por un momento, no dejen su dedito fuera de Marcos, pero vamos a Malaquías capítulo 4. Las personas que nos visitan en el día de hoy, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y escuchen los últimos versículos de Malaquías, los últimos versículos con el que cierra el Antiguo Testamento. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo concluye el Antiguo Testamento? Llamando a los israelitas a poner atención a la ley de Moisés, una ley que, por cierto, ellos nunca pudieron guardar, ni nosotros tampoco. Pero el Antiguo Testamento concluye diciendo a los judíos: presten atención a la ley de Moisés, y al mismo tiempo termina con esta misteriosa promesa de que Dios habría de enviar al profeta Elías. Elías se había muerto hace más de 1000 años. Pero dice: yo le voy a enviar a Elías antes de que venga el día del Señor. Así que, hermanos, los judíos sabían que había alguna conexión entre la llegada del Mesías para establecer su reino y la aparición del profeta Elías. Y todo eso conectado con el fin del mundo, el día del Señor, grande y terrible. Vimos algo de eso el domingo pasado cuando estudiamos la parábola del trigo y la cizaña. Así que, hermanos, en la mente de los discípulos, la presencia de Elías en el monte de la transfiguración solo podía significar una cosa: se habían comenzado a cumplir las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la llegada del Mesías, y el reino de Dios tiene que estar a punto de ser establecido en la ciudad de Jerusalén. Los discípulos estaban muy confundidos, porque Elías aparece en el monte. Ellos están esperando el reino de Dios, pero Jesús sigue hablando de morir en Jerusalén. Ellos no podían todavía conectar los puntos entre la muerte de Jesús y el establecimiento de su reino. Ahora, noten algo muy importante en este pasaje. ¿De qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús? Marcos no lo dice, pero en Lucas 9:31 dice que ellos hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Ahora, esta es una palabra sumamente interesante. Partida es la palabra griega éxodo. Lo que Lucas dice es que Moisés y Elías estaban hablando del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. En los próximos días Jesús iba a subir a la ciudad de Jerusalén para dar su vida como el cordero pascual que fue sacrificado antes del éxodo, para darle libertad a su pueblo, ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Ese era el tema de conversación entre Jesús, Moisés y Elías. De manera, mis hermanos, que en el monte de la transfiguración ellos vieron la gloria de Jesús revelarse delante de sus ojos, y al mismo tiempo escucharon a Moisés y a Elías hablando con él acerca de su muerte en la cruz del Calvario. La gloria y la cruz en un mismo evento, uno al lado de la otra. Ellos tenían que entender que ese había sido el plan desde el principio, el que fue revelado en la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento. Que Cristo diera su vida en una cruz para luego entrar en su gloria.
Mis hermanos, esa es la razón por la que Moisés y Elías estaban allí. Ellos estaban confirmando la enseñanza que encontramos en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios promete enviar un Salvador. Cristo tenía que hacerse débil para vencer. Cristo tenía que morir para darnos vida. Cristo tenía que recibir sobre sí todo el peso de la ira justa de Dios para poder pagar nuestra propia deuda con esa justicia. Pero increíblemente todavía los discípulos no lo pueden entender. Noten lo que ocurre en los versículos 5 y 6. Entonces Pedro, interviniendo como siempre, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas. Y él, la verdad que fue bastante humilde. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no habló de hacerse ninguna cabaña para él mismo. Hagamos 3 enramadas, 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías. Y Marcos dice, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. No sabía qué decir. Ese es un comentario interesante, porque recuerden que Marcos no estuvo allí esa noche. Así que Pedro, que era su padre espiritual, tiene que habérselo contado. Así que Pedro, cuando le contó a Marcos lo que sucedió en el monte de la transfiguración, le dijo: yo me puse a hablar como un tonto. Yo estaba hablando disparates. De hecho, Lucas dice más claro todavía, él no sabía lo que decía. Él estaba aterrado, Pedro estaba lleno de temor. Ahora, Santiago y Juan también estaban aterrados, pero se quedaron callados. Esa fue la diferencia. Pedro no. Y el comentario de Pedro es muy revelador. Hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Aparentemente Pedro quería congelar ese momento de gloria. ¿Para qué bajar de la montaña si podemos celebrar aquí la llegada del reino junto a Moisés y a Elías? Mis hermanos, Pedro tenía el mismo problema que todos nosotros tenemos. Nosotros queremos los beneficios del evangelio, evadiendo al mismo tiempo el camino de la cruz. Nosotros queremos gloria sin cruz. Pero eso no solo es absolutamente imposible, eso es distorsionar por completo lo que el evangelio realmente ofrece. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es el mayor beneficio que Dios nos ofrece en el evangelio? Algunos deben estar pensando, bueno, el perdón de nuestros pecados, y en parte tienen razón, pero el perdón de nuestros pecados no es un fin en sí mismo. El perdón de los pecados es el medio a través del cual nosotros podemos obtener de parte de Dios algo que es infinitamente mayor. ¿Saben lo que es? A Cristo mismo. Lo que el evangelio ofrece es tener comunión con Dios a través de la persona de Jesús. El gran beneficio del evangelio es Cristo mismo. No importa si estamos en el monte de la transfiguración o en el valle de la aflicción. Pedro no quería dejar escapar ese momento de gloria. Él quería congelar ese momento de felicidad, porque él no había entendido todavía que la verdadera gloria no depende de estar en una circunstancia particular. ¿Oíste eso? La verdadera gloria no depende de estar en una situación particular. La verdadera gloria depende de estar con Jesús. Es de estar en comunión con Él, independientemente de las circunstancias. Lamentablemente eso es algo, mis hermanos, que nosotros tendemos a olvidar todo el tiempo. Y sobre todo cuando las cosas parecen estar saliendo bien. Es tan fácil para nosotros sustituir a Jesús por tantas cosas. ¿Y sabe lo que hace Dios por nuestro bien? Que muchas veces tiene que colocarnos en circunstancias difíciles. Dios tiene que privarnos de cosas que en lo más profundo de nuestro corazón nosotros deseamos y anhelamos. ¿Y saben por qué Dios hace eso? Para mostrarnos que Jesús es suficiente.
Él es nuestra única esperanza. Él es nuestro único consuelo. ¿Ves? Jesús. De ahí lo que sucede inmediatamente después, versículo 7. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. En el bautismo el Padre dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo toda mi complacencia. Este es mi hijo amado. En otras palabras, mis hermanos queridos, Jesús llena por completo el corazón del Padre. Él dice: Él es mi hijo amado en quien yo tengo toda mi complacencia. Pero nosotros muchas veces le decimos a Dios: bueno, eso será para ti, para mí Jesús no es suficiente. Yo también necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. No, este es mi hijo amado, le dice el Señor, Dios el Padre. Este es mi hijo amado, a él oíd. La misma nube que descendió sobre el monte Sinaí en los días de Moisés, esa misma nube que cubrió el tabernáculo, que cubrió el templo en el Antiguo Testamento, envolvió a los discípulos esa noche. Y desde la nube ellos escucharon al Padre señalando a Jesús como a su Hijo amado y como su revelación final. Escuchen a Jesús, porque aún Moisés y Elías testifican acerca de él. ¿Saben lo que ocurrió cuando la nube desapareció? Que ya Moisés y Elías no estaban allí. Dice el texto: estaba Jesús solo. Porque ningún otro hay salvación fuera de Jesús. Nadie puede ser salvo guardando la ley. Así que Moisés desapareció. Y la única función de los profetas es señalar a los hombres hacia Jesús. Así que Elías también desapareció. Solo importaba Jesús. Él era el único que tenía que estar allí, porque Él es el único Salvador. Ahora, hermanos, no me malentiendan, el Antiguo Testamento sigue siendo importante. Sigue siendo importante, pero solo porque nos lleva de la mano hacia la persona de Jesús. Es palabra de Dios, inspirada. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta. Le dice: Timoteo, recuerda la escritura que tú aprendiste desde niño. Y obviamente se refiere al Antiguo Testamento, porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Le dice: Timoteo, recuerda las escrituras que tú aprendiste desde niño, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el Antiguo Testamento? Llevarnos a Jesús. Ahora, increíblemente, los discípulos todavía no lo entienden. Versículo 9. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Hermanos, ¿por qué los discípulos estaban confundidos acerca de la resurrección? En el Antiguo Testamento había resurrección y ellos habían visto a Cristo resucitar muertos. La confusión de los discípulos no era con respecto al significado de la palabra resurrección. Ellos sabían perfectamente que resucitar era volver a la vida. Ellos entendían el concepto. Lo que ellos no podían entender era lo de la resurrección de Jesús. Porque antes de resucitar, ¿qué hay que hacer? Morirse primero. Obviamente. Tú no puedes resucitar si no te mueres primero. ¿Ven cuál es el punto? Todavía a los discípulos les resulta difícil aceptar que Jesús sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tenga que morir en una cruz. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Parece que Pedro ya había aprendido la lección. En vez de decirle a Jesús y reprenderlo como en el capítulo anterior: tú no puedes morir, él va por otro lado. ¿Cómo es eso de que Elías debe venir primero? ¿Cuál es el punto de esta pregunta?
Recuerden, hermanos, la conexión que hacían los judíos, basados en el capítulo 4 de Malaquías, entre la aparición del profeta Elías y el establecimiento del reino del Mesías. ¿A quién acaban de ver los discípulos en el monte? Al profeta Elías. La pregunta que ellos están haciendo de forma velada es: ¿por qué tú sigues insistiendo en el hecho de que vas a morir si acabas de reconocer que tú eres el Cristo y Elías ya vino? No se supone que nosotros debemos ir a Jerusalén, no a morir, sino a reinar. ¿Por qué sigues insistiendo en tu muerte en la cruz? De nuevo la misma confusión. ¿Estaban equivocados los escribas en su interpretación del Antiguo Testamento? No del todo, pero lo estaban interpretando a medias. Versículo 12. Y él les dijo, Cristo: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Eso es cierto. Sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito acerca de él. Lo que Jesús está diciendo, mis hermanos, es algo como esto: los escribas tienen razón en cuanto a la aparición de Elías como un preámbulo de la llegada del Mesías. Lo que ellos están perdiendo de vista son todos esos textos del Antiguo Testamento que también profetizan el hecho de que el Mesías tiene que sufrir, de que el Mesías tiene que padecer. Génesis 3:15, Salmo 22, Isaías 53, hay un montón de textos en el Antiguo Testamento que enseñaban claramente que cuando el Mesías viniera iba a sufrir, iba a morir en una cruz. Como ellos no entendían, los escribas y los líderes religiosos de Israel no entendían las escrituras, rechazaron al precursor del Mesías. ¿Quién era el precursor del Mesías? Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Eso es lo que dice en Lucas capítulo 1 versículo 17. Dice: él viene con el poder de Elías. Y de hecho, en Lucas 1 se cita el texto de Malaquías. Dice: él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, Elías va a venir en la persona de Juan el Bautista. No fue una reencarnación, pero Juan el Bautista tuvo un ministerio parecido al de Elías. De hecho, Cristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 17 versículo 14. Mateo 11:14. Él es el Elías que había de venir. Él es el Elías que había de venir. ¿Y qué hicieron los judíos con ese Elías? Lo rechazaron. Y si la nación de Israel rechazó al precursor, también iba a rechazarlo a él. Ellos no podían aceptar a un Mesías que obtiene gloria muriendo en debilidad para salvar a pecadores, y por eso lo mataron. Lo increíble es que al matarlo cumplieron lo que estaba profetizado sin saberlo. La sabiduría de Dios. Ahora, los discípulos tenían un problema similar, pero con un corazón diferente. Ellos confiaban en Jesús, aunque no entendieran del todo lo que él había estado enseñándoles hasta ese momento. Y cuando Jesús resucita de los muertos después de haber sido crucificado, repentinamente todas las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Y gracias al Señor que nosotros tenemos a un Salvador paciente, a un Salvador lleno de gracia, que siempre está dispuesto a esperar que nosotros entendamos las cosas, porque nosotros somos igualitos a estos discípulos. Escuchen, hermanos, lo que Pedro escribió en su segunda carta, haciendo referencia a lo que sucedió esa noche en el monte de la transfiguración. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Dice Pedro: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas,
sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está fortaleciendo aquí la fe de sus lectores de una manera muy similar a la forma como Jesús fortaleció la fe de ellos, dándoles un vistazo de lo que va a ocurrir al final de la historia. Nuestro Señor Jesucristo volverá, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo viene a establecer su reino, y nosotros reinaremos junto con él por los siglos de los siglos. Esto no es un mito, esto no es una fábula, dice Pedro, porque nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Eso fue lo que ellos vieron en el momento de la transfiguración, un adelanto de la segunda venida. Eso es lo que dice Marcos en el versículo 1 del capítulo 9. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Algunos de ustedes verán los trailers del reino, el adelanto del reino, el preview del reino. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Eso fue lo que vieron y oyeron Pedro, Juan y Santiago en el monte. Ellos no solamente fueron testigos oculares de la segunda venida, ellos fueron testigos auditivos, porque ellos escucharon claramente la voz de Dios, atribuyéndole a Jesús honor y gloria, dice Pedro en el versículo 17. Y eso debía ser suficiente para que ellos pudieran enfrentar las pruebas que les iban a venir. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron martirizados. Bueno, pastor, es que yo nunca he tenido una experiencia como esa. Y es por eso que mi fe se tambalea en ocasiones. No, mis hermanos. Escuchen lo que Pedro sigue diciendo a partir del versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Wow, yo quisiera predicar solo un sermón de esa parte, pero no puedo, y ya estamos terminando. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, oigan esto, hermanos, con mucha atención. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el evento de la transfiguración apunta hacia el futuro para poner un sello de aprobación sobre lo que se reveló en el pasado y así fortalecer en el presente nuestra fe. Déjenme explicar a qué me refiero. La palabra profética del Antiguo Testamento es segura porque es una revelación de Dios. Noten lo que dice el versículo 20: pero ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Eso no quiere decir que tú y yo no debemos interpretar la Biblia. Lo que él está diciendo es: ninguna profecía de la Escritura vino como una decisión personal del profeta que la escribió. O sea, no fue que de repente Isaías se sentó bajo una montaña y se puso a escribir Isaías 53. Eso se lo reveló Dios. La palabra interpretación es una palabra griega que también significa decisión. Ninguna profecía de la Escritura fue escrita por decisión personal del profeta, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que el Antiguo Testamento es seguro. Sin embargo, el evento de la transfiguración confirma todavía más
las escrituras del Antiguo Testamento en una forma más espectacular, más sorprendente, porque ellos vieron un adelanto de la gloria del Mesías de la que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. La ley y los profetas, representados en Moisés y Elías, fueron en cierto modo vindicados por la transfiguración de Jesús. Lo que el Señor está diciendo en Marcos 9:1 es: voy a darles un adelanto de lo que ellos profetizaron para que ustedes puedan descansar confiados en las promesas de Dios, aun cuando tengan que atravesar momentos de aflicción. Queridos hermanos, es la contemplación de la gloria de Cristo en las Escrituras lo único que puede fortalecer la fe en medio de la prueba, y es lo único que puede ayudarte en tu lucha contra el pecado. Tú no vas a poder enfrentar los problemas de la vida a menos que tengas tus ojos colocados en la gloria de Jesús. No vas a poder. Tú no vas a poder luchar contra las seducciones del mundo. Tú no vas a poder luchar con las ofertas que el mundo te hace a menos que tú las compares con la hermosura de Jesús. A menos que tú pongas delante de las ofertas del mundo la gloria de Jesús. No vas a poder. La ley no santifica. La ley te dice lo que tú tienes que hacer, pero no te motiva. Lo único que te motiva a decirle no al pecado es porque en tu mente y en tu corazón tú digas con convicción: yo no voy a cambiar la basura del mundo por la gloria de Jesús. ¿Saben qué fue lo que ellos vieron esa noche en el monte de la transfiguración? La gloria y la majestad de aquel en quien tú y yo hemos creído. El que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en Éxodo 33 cuando Moisés le pidió a Dios: muéstrame tu gloria? ¿Saben lo que hizo Dios con Moisés? Le dice: no, Moisés, yo no puedo hacer eso. Ningún hombre verá mi gloria y vivirá. Lo escondió en una peña, hizo descender su gloria en una nube, como la que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración. Y entonces Dios pasó por encima de Moisés proclamando su nombre: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Lo importante no fue lo que Moisés vio ese día, porque él no vio nada excepto el piso. Fue lo que él escuchó. Una descripción de quién es Dios realmente, porque es de ese modo que nosotros contemplamos su gloria, entendiendo quién es Él. Por eso es que dice en el versículo 8 de Éxodo 34 que Moisés se apresuró a bajar la cabeza al suelo y adoró. Pero ahora noten algo importantísimo. Este mensaje que Moisés escuchó en aquel día acerca de Dios contenía una gran paradoja que muy probablemente Moisés no pudo descifrar en ese momento. Allí dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y al mismo tiempo dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede Dios mantener al mismo tiempo su justicia y su misericordia? ¿Cómo puede Dios en una misma oración decir que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y al mismo tiempo decir que Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Esa es la paradoja que el Evangelio resuelve a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no tuvo por inocente al culpable, sino que castigó a su Hijo en vez de castigar al culpable.
Y ¿saben lo glorioso de todo esto, mis hermanos? Que Pedro, Juan y Santiago estuvieron en el monte, vieron la gloria de Dios y no murieron, porque Jesús estaba allí. Porque Jesús estaba allí. Esa es la pieza restante de este rompecabezas que nos permite ver un cuadro aún más sorprendente y más extraordinario del cuadro que vio Moisés en el monte Sinaí. En otras palabras, mis hermanos, lo que estoy diciendo es que por medio del Evangelio nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo para ver la gloria de Dios por medio de la fe en una forma 1000 veces más esplendorosa que la que vio Moisés. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 4:6 que Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si tú eres un cristiano, Dios te abrió los ojos, Dios resplandeció en tu corazón para que tú puedas ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos la gloria de Dios entendiendo quién es Él. Y solo entendemos realmente quién es Él cuando lo vemos a través de aquel que satisfizo por completo su justicia, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es una gloria que se revela a través de la debilidad del Hijo muriendo por nosotros en la cruz. Así que no lo olviden, mis hermanos, primero la cruz, luego la gloria. Primero la cruz, luego la gloria. Ese es el camino que Cristo trazó para sí mismo y para todos aquellos que sigan sus pisadas. Al igual que Pedro, todos nosotros quisiéramos quedarnos en el monte de la transfiguración. No queremos descender, pero no podemos, hermanos. No podemos. El día llegará cuando no tendremos que atravesar nunca más por el valle del dolor. El día llegará cuando Dios enjugará todas nuestras lágrimas. El día llegará, mis hermanos, cuando toda aflicción terminará para siempre. Pero ese día no ha llegado todavía. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero ese Rey de gloria que los discípulos vieron en el monte de la transfiguración no solo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que también ha prometido que todos nosotros compartiremos su gloria por los siglos de los siglos. Por eso es que Pablo dice, tengo por cierto, Romanos 8:18, que la aflicción del tiempo presente no puede ser comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Queridos hermanos, nunca envidien a los impíos, porque ellos no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Ellos no conocen al Cristo de gloria que nosotros conocemos. La gloria y el resplandor de su rostro están velados para ellos, pero no para nosotros. Y para aquellos que están sin Cristo, solo me resta recordarles lo que Dios el Padre dijo en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mi amigo, Dios no se complace en nadie más que no sea en su Hijo. Nadie podrá llegar a su presencia a menos que vaya amparado en la justicia perfecta de su Hijo, creyendo, confiando y descansando en la obra de salvación que Él llevó a cabo, muriendo en lugar de pecadores en la cruz del Calvario. Mi amigo, no pretendas llegar a Dios por otro camino, porque no existe otro. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Descansa únicamente en su vida de obediencia perfecta, en su muerte en la cruz. Y no solo serán perdonados todos tus pecados, sino que también recibirás en Él gratuitamente el don de la vida eterna.